Hola queridos amigos, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Estamos aquí en tu especial de mayo. Me encanta estar leyendo para ti y pues vamos a hacer tu lectura. Bueno, te invito a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Jofiel te dice, continúa avanzando, sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Mira qué bonito mensaje. Quiero que ella mismo escriba lo siguiente y lo decretes en los comentarios. Continúo avanzando, sigo adelante. Porque cuando tú día a día comienzas a hacer estos decretos, estas afirmaciones, créeme que el universo comienza a elevar tu vibración y con ello se eleva pues las personas o situaciones de las cuales tú también atraes. ¿Listo? Bueno, esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. No te cargues y recuerda que hoy tenemos 3 partes: energía, economía, trabajo y finalmente amor. Vamos a ver en cuanto a energías, espiritualidad, qué es lo que más debes trabajar en este mes de mayo. Recuerda que siempre la base de tu mundo debe ser espiritual, por eso es importante esta parte del mensaje. Te dice: la misericordia te inspirará. Mira que durante este mes es bien importante trabajar la misericordia, ¿no? Yo sé que a veces hay personas que se lo ponen a uno bien difícil con el tema de perdonar, con el tema de la misericordia. Recuerda que perdonar no es quedarte allí esperando a que te lastimen indefinidamente, ¿no? Pero sí es tomar la distancia prudente y empezar a hacer un proceso de sanación. De hecho, tener misericordia y perdonar también nos lleva a orar por estas personas, ¿sí? Quien lastima, quien hace daño a otros, pues seguramente es una persona que vibra en bajo astral, una persona que en medio de todo, a menos de que sea narcisista, psicópata, sociópata, pues también sufrirá, ¿no? O está sufriendo, o tiene sus heridas pendientes por sanar. Entonces es gente con la cual tomamos distancia, nos hacemos el proceso de sanación, pero también oramos en medio de esa misericordia por estas personas. Tu segunda carta de trabajo espiritual en este mes de mayo te dice: lleva paz y sabiduría. Mira que te está diciendo, este no es un mes de confrontaciones, Géminis. Es un mes de actuar con sabiduría. Es casi como si aquí te saliera la carta de la suma sacerdotisa y te está diciendo esto, ¿no? Tranquilidad, misericordia. No es un mes, es un mes de bajarle 3 rayitas a la impulsividad. Sé que a veces hay gente que te provoca y que es difícil, pero hay que trabajar el autocontrol, la sabiduría, la armonía. Finalmente te dice: en el estudio hallarás la clave. Me dice que el crecimiento espiritual también debe ir acompañado del estudio, ¿no? Puede ser de las escrituras de, no sé, de tu fe, o de leer acerca de manifestación, de asunción. Sí, algunos, no sé, les gustará, por ejemplo, leer acerca de la ley del uno. Pero es un tiempo de estudiar también material de espiritualidad. Pasamos a la parte económica y te invito ya mismo a suscribirte, a activar la campanita. Te recuerdo que te quiero muchísimo. Y bueno, hoy el serafín y querubín Uriel te dice para tu economía: estás pagando los padecimientos de errores cometidos. Deberás aprender de estos errores y seguir siempre adelante. Esto nos dice que en algunos casos, no en todos, algunos de ustedes están viendo como las consecuencias de haber tomado malas decisiones financieras. Bueno, esto ya pasó. Lo importante es que tú tengas la capacidad de haber aprendido la lección, de mejorar las cosas y de crecer. Veamos números. Están medio loquillas las cartas. Números importantes este mes para la suerte. Y tenemos el número 57,
el número 56 y el número 5. Uy, te salió una tríada de 555, ¿no? Bien importante ese número también. Días importantes en mayo para tus proyectos de finanzas, economía o estudio: el 12 de mayo, el 11 de mayo y el 5 de mayo. Veamos qué nos dice Rider White, qué podría estar llegando en este mes. Bueno, mira que hay una persona que está intentando o ya intentó o ya te estafó con algún tema de un dinero y eso te desajustó, económicamente muchísimo. Entonces tú estás ahí como a la expectativa de si esta persona te va a pagar. Algunos de ustedes llevaron esto como a términos de jueces, abogados. También puede representar un dinero que prestaste, un trabajo que hiciste y no te pagaron. El hecho es que aquí hay una situación legal o una situación en la cual tú reclamas justicia, ¿sí? Que es este rey de espadas que me aparece aquí. Y además el juicio, ¿no? Esto se resuelve a tu favor, a pesar de que estás viviendo las consecuencias de quizá no haber seguido tu intuición, quizá no haberla escuchado, porque quizá te advirtieron que no prestaras, que no trabajaras, que no te metieras en tal negocio, que no te asociaras con tal persona y tú no lo hiciste. La carta del sacerdote es una carta de espiritualidad que nos habla acerca de, primero que todo, tener la fe, la esperanza de poder conquistar esa situación. Y segundo, que nos habla acerca de llevar esto primero a un plano espiritual para desde allí poder triunfar, ¿sí? Entonces es bien importante. Este mes se resuelve esta situación o avanza bastante, pero tienes que ganarla primero desde una parte espiritual. Pasamos ahora a lo sentimental. Te invito ya mismo a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones. Ya. Bueno. Iniciales importantes para el amor en este mes. Tenemos la M o W, la C, la R, la D, la S. Puede ser la inicial del nombre, el apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Géminis, en ese caso guíense por su ascendente o su Venus, Piscis, Sagitario, Cáncer y Capricornio. Si quieren una lectura donde se separen solteros y conexiones, pueden ir al especial amor. Bueno, comenzamos con esta carta de este 7. Sí, este 7 de copas en este momento. Y es una carta que nos habla acerca de una persona que tiene mucha timidez para hablar. Sí, es una persona como muy modesta. No sé si es que tu persona especial tiene algún problema de comunicación, es muy inseguro, pero siento que es alguien a quien le cuesta como expresar sus sentimientos, ¿sí? Este 7 también es una persona que me habla acerca de alguien que te piensa, o puede ser como en espejo, ¿no? Con mucha ansiedad respecto al futuro de una relación. Sí, es como que no se sienten seguros realmente de qué es lo que va a pasar entre ustedes dos. Me dice que no tengan miedo de avanzar, o sea, de tomar la iniciativa de poner este tema sobre la mesa, o sea, hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro, qué es lo que estamos buscando en esta conexión, en este vínculo. No tengas miedo de hablar estas cosas, sácalas a la luz, ten esa conversación y ponle orden. Me dice que tienes que colocarle un orden a esta situación, ¿sí? Que tienes que
tomar la fortaleza y como la practicidad y ponerle orden a esta situación. Este 10 me habla acerca de temas de familia o digamos, aquí no estamos hablando de la parte económica, ¿sí? Porque un día alguien me salió con que el 10 de bastos de oro significa esto. No, estamos contextualizándolo a la parte de amor. Y esto nos habla de que hay temas de familia que afectan a la pareja, que se pueden estabilizar si tomamos la iniciativa de hablar sobre estos temas. Puede ser que en algunos casos haya personas que tienen una relación con alguien que ya tiene hijos, ¿sí? Entonces es como que ese tema todavía no está bien ajustado y hay que prestarle atención. En otros también hay que tratar el tema de familia como los límites que se le deben colocar a la familia respecto a qué opinar y cuánto meterse en la relación, ¿sí? Cuánto se les permite. Entonces mira que yo veo que se viene una conversación importante para los Géminis y sus parejas para poder como establecer límites, organizar temas de asuntos familiares que afectan a la pareja, ¿sí? Te recuerdo que si estás soltero puedes ir al especial amor. Veamos qué nos dice el oráculo. Veo que es un mes como de límites, de hablar y colocar a cada quien en su lugar. La carta roja te dice perdona. Quédate en la meditación que hacemos para traer paz, amor y abundancia a tu vida. Y luego ve a tu signo ascendente. Si no le conoces, ve a Virgo. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, activar la campanita. Te queremos mucho y bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor.
Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.